Bendito y alabado sea nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, y vamos a abrir la Biblia. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, del 3 al 12, con la ayuda del Señor. Antes de dar lectura, hermanos, pues es una enseñanza que se estaba compartiendo en un grupo doctrinal y quiero retomarla, hermanos, para todos nosotros. Y qué bueno es que pues aprendamos de esta parte de las Sagradas Escrituras, ya que pues, hermanos, es de grande bendición para nuestra vida, y que podamos iniciar, hermanos, esta serie de enseñanzas con la ayuda del Señor, que es en San Mateo capítulo 5, del 3 al 12, y ya muchos saben de qué trata esto. Es el Sermón del Monte. Y, hermanos, si vamos a ir a donde Dios permita, hermanos, que podamos llegar dando enseñanza y viendo las bienaventuranzas con la ayuda del Señor. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a leer del 3 al 12 y pues no se preocupen, no vamos a dar hasta el 12, hermanos, pero vamos a leerlo. Si lo tienen con la ayuda del Señor, tienen San Mateo capítulo 5 del 3 al 12. Pues ya lo tienen todos juntos, hermanos, damos lectura. Y que la letra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pido a mi hermana Luisa que sea ella quien lleve esta oración delante de la presencia de Dios, para que el Señor obre en nuestra vida y el Señor pues tome en tus manos mi vida y pueda transmitir así su palabra con la ayuda del Señor. Oramos con nuestra hermana. Padre Santo, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, gozándonos, Señor, alimentando, Señor, también nuestra alma, Señor, en estos momentos, Señor. Has traído a tus siervos, Señor, al cual, Señor, tú le has dado este mensaje, Señor, para que nos los des, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a estar atento a esta enseñanza, Señor, lo que fuera, Señor. Ayúdanos a tomar la parte, Señor, que nos corresponde, Señor, cada uno, Señor. Quita toda distracción, todo sueño, todo cansancio, Señor, y que estemos atentos, Señor, a la palabra, Señor, que tú le has dado a tu Hijo, Señor, en esta hora, Señor. Te pedimos que tú seas con él, Señor, que tú lo respaldas, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre su vida, Señor, que pueda hablar, Señor, tu palabra con confianza, con libertad, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, estar atento a tu palabra, mi Señor, creyendo, Dios, que tú, Señor, vas a hacer mucho más que no alcanzo a pedirte en estos momentos. Te doy gracias por tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Pues bien, hermanos, vamos a considerar esto, el sermón del monte. Y hoy veremos, hermanos, que la felicidad se alcanza en Cristo. Podemos ver, hermanos, el trasfondo del sermón. Vamos a considerar algunos aspectos generales del sermón para poder así entender cada una de sus partes.
Y tenemos que ubicarlo, hermanos, en un marco de referencia correcto, tanto bíblico como político, religiosamente. Bíblicamente, hermanos, podemos ver que se encuentra situado en San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo, hermanos, realmente es el vínculo necesario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí encontramos este sermón, hermanos, el más extenso. Podría yo decir un sermón, hermanos, es perfecto. Es el sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sus palabras, hermanos, causaron una fuerte impresión en unos y en otros, hermanos, realmente causaron una gran desilusión. ¿Por qué, hermanos? Porque en este reino que nos habla, hermanos, se exalta a aquellos que el mundo ignora. En este reino, hermanos, se exalta a aquellos que el mundo ignoran. Aquí, si usted lo puso atención, lo que leímos, hermano, aquí, los que son bienaventurados, ¿quiénes son? Nos dice que los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que lloran, etcétera. ¿Se da cuenta, hermanos, que el reino de Cristo es totalmente diferente a lo que el mundo exalta, hermanos? Sí, lo que el mundo exalta, hermanos, podemos ver que Cristo lo menosprecia. Y lo que Cristo alaba, hermanos, ¿el mundo qué? ¿Lo exalta? No, el mundo lo minimiza. Lo que los hombres tienen, hermanos, podríamos decir, por grande, por sublime, Dios, hermanos, lo tiene por abominación. Vemos que los ciudadanos del reino de Cristo no podemos ser aceptados por el mundo. No podemos ser aceptados por el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, representamos lo que el mundo realmente rechaza. Mientras que nosotros rechacemos aquellas cosas que el mundo, hermanos, suspiran, aquellas cosas que, hermanos, de las que el mundo se afanan. Hermanos, Jesús, podemos ver que ministró en una sociedad realmente difícil, en una sociedad, hermanos, muy compleja, hablando, hermanos, respecto a las religiones. En aquellos tiempos, hermanos, en Palestina había 4 grupos que buscaban tener la verdad. Y en ellos encontramos, que ustedes recordarán, unos que son los fariseos. Los fariseos eran tradicionalistas. La piedad de ellos consistía en la observancia, hermanos, de las tradiciones antiguas que se llevaran a la perfección. Los saduceos, hermanos, eran modernistas, podríamos decirlo. Eran liberales. Los saduceos rechazaban muchas de las enseñanzas, hermanos, que traía o contenía el Antiguo Testamento. Los saduceos no creían en la resurrección, ellos no creían en milagros, no creían en los ángeles, tampoco en una vida futura. ¿En qué consistía, hermanos? La filosofía de estos hombres consistía en vivir el presente, sin preocuparse mucho por el futuro. No, se dice el presente, esos eran los saduceos. Había otros que eran los esenios. Los esenios, hermanos, eran separatistas. ¿Qué llevaban a cabo ellos, hermanos? Ellos pensaban que la verdadera piedad significaba una separación literal de la sociedad. Se tenían que alejar de la sociedad. Estos hombres, hermanos, promulgaban el ascetismo y el aislamiento. Tenía otros hombres que estaban en aquellos tiempos, los celotes. Hermanos, los celotes eran activistas. Ellos eran fanáticos, de los cuales, hermanos, pues la religión para ellos era un activismo político radical. Para ellos no había otra forma de servir al Dios de Israel que tomar las armas y levantarse en revolución contra el Imperio Romano. Eso eran los celotes. Ahora, hermanos, el cual todos estos grupos, ¿podemos situar a nuestro Señor Jesucristo en alguno de ellos? ¿Lo podrá situar usted con los fariseos tradicionalistas, los saduceos modernistas, los esenios separatistas, los celotes activistas? ¿En dónde podemos colocar a nuestro Señor Jesucristo? En ninguno, hermano.
Es por eso que es importante que estudiemos el Sermón del Monte. De verdad, hermanos, que es tan hermoso poder que el Señor nos ayude a todos a entender esto, hermanos, que el Sermón del Monte, ¿por qué es que lo debemos de estudiar? Hermanos, el Sermón del Monte nos enseña la absoluta necesidad de que esa necesidad que tenemos de la obra redentora, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre, hermanos, pues no puede vivir esto del Sermón del Monte con sus propias fuerzas. Nadie puede cumplir lo que dice este sermón sin la gracia de Cristo. Nadie lo puede hacer. Ahora, hermanos, Cristo no está diciendo cómo salvarse. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cristo no está diciendo en este Sermón del Monte cómo usted o yo podemos salvarnos. No está diciendo eso. Cristo está hablando a los que son salvos, cómo deben vivir ahora. ¿Cómo deben vivir ahora los que ya son salvos? De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Este Sermón del Monte, hermano, nos ayudará a evaluar genuinamente o cómo es nuestra fe, si es genuina. Nos ayudará a examinarnos a nosotros mismos. Con este Sermón del Monte, usted y yo podemos, hermanos, evaluarnos. El Sermón del Monte, hermanos, también nos enseña cuál es la verdadera felicidad. De verdad, el Sermón del Monte nos enseña cuál es la verdadera felicidad. Dicen que un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para la fe cristiana. Este Sermón del Monte proclama cuál es el único estilo de vida que agrada delante de Dios. No hay más estilos de vida. Y en este Sermón del Monte lo podemos saber. En este Sermón del Monte, hermanos, ¿por qué es importante? Porque muestra cuál es el método evangelístico más efectivo con que la iglesia cuenta. Este Sermón del Monte nos muestra eso. ¿Cuál es ese método evangelístico más efectivo con que la iglesia cuenta? Para que no se llegue a usar, hermanos, métodos extraños para el evangelismo. Vivamos lo que dice el Sermón del Monte, hermanos. Y si vivimos, hermanos, igual que ellos, aquellos que no conocen la palabra de Dios, como un impío, ¿creen que nos van a preguntar por nuestra esperanza? No nos van a preguntar nada. Dios de verdad nos ayude y podamos entender, hermanos, su palabra. Por eso es que en el Sermón del Monte vamos a ver hoy la felicidad se alcanza en Cristo. Hermanos, en el primer punto del Sermón del Monte, en el versículo 3, que dice, bienaventurados, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa feliz, pleno, dichoso, satisfecho. Lo que podemos ver que en el Sermón del Monte nos describe a una persona, hermanos, que es plena, que es feliz y que es satisfecha. Cristo no nos está diciendo que una de las características, hermanos, que poseen los ciudadanos de su reino, hermanos, más bien es que nosotros tengamos eso en nuestra vida. Esto que es del Sermón del Monte es lo que a nosotros como cristianos nos debe de ¿qué? Caracterizar. Recordemos, hermanos, que el Señor no nos está enseñando en este texto o en estos textos cómo podemos llegar a ser cristianos. No nos está enseñando eso. Esa no es la enseñanza del Sermón del Monte. En ninguna parte del Evangelio dice, hermanos, haz esto y serás salvo. Hermanos, el mensaje del Nuevo Testamento es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, por gracia soy salvo. En Efesios 2:8, hermanos, voy a la lectura de Efesios, usted puede buscarlo en su Biblia con la ayuda del Señor. 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Sermón del Monte no
nos está enseñando un camino de salvación por obras. Cristo nos está diciendo, Cristo, hermano, no nos está diciendo, hagan esto, hagan lo otro y serán cristianos. No. Su mensaje es, si soy cristiano, debo de vivir así. La felicidad, hermano, se alcanza solamente en Cristo. Y lo primero que menciona en el sermón es el estado de la bienaventuranza. ¿Qué caracteriza, hermanos? Que esto de la bienaventuranza viene a caracterizar a los suyos, a los que son sus hijos. Vemos que la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento de Malaquías, hermanos 4:6, es la palabra maldición. Es la última palabra que aparece ahí. Pero al ver la primera palabra que menciona Cristo, hermanos, en el Sermón del Monte, ¿cuál es? Bienaventurados. 9 veces, hermanos, en tan solo 9 versículos el Señor dice bienaventurados. Y en el versículo 12 dice gozaos y alegraos. Ahora, hermanos, esto no significa que los cristianos seamos personas ajenas a la tristeza, a las experiencias dolorosas que abaten a los seres humanos. No, hermano. Por eso es que vamos a ver algunas enseñanzas que podemos traer en sentido general del Sermón del Monte, hermanos, pero en este sentido que menciona sobre la bienaventuranza, y después vamos a ver algunas enseñanzas particulares. Primero, hermanos, lo que podemos ver de las bienaventuranzas es que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. Es posible conocerla. Porque, hermanos, Cristo inició hablando de la verdadera felicidad. Y Él decía bienaventurados. Y podemos ver, hermanos, que Adán y Eva vivieron en la verdadera felicidad. Ellos vivieron en la verdadera felicidad, pero ellos llegaron a pensar que Dios, hermanos, no les había dicho toda la verdad. Que había una felicidad más alta que no podían alcanzar. Que solo lo podían obtener, hermanos, si se independizaban de Dios. Pero, hermanos, nos podemos dar cuenta que no es así. Satanás sabía, hermanos, que la felicidad se destruiría con el pecado. Él lo sabía. Pues su propósito primario es, hermanos, ¿qué? Destruir al hombre. Sedujo, hermanos, a Adán y a Eva prometiéndoles podríamos decir, una supuesta libertad que no existía. No existía. ¿Cuál era esa libertad? Hermanos, estar libre de Dios. Lo que Cristo nos dice en el Sermón del Monte es que sí es posible ser feliz. ¿Sí lo cree, hermanos? No es que, podrás decir, es que tengo dolores, tristeza, no es que seamos ligeros ante el dolor. Hermanos, nosotros no somos felices a la manera del mundo, sino a la manera de ¿quién? Sí, a la manera de Dios. Lo segundo que podemos ver esto de las bienaventuranzas es, hermanos, que nos enseña cuán engañosa es la apariencia del mundo. El mensaje que el mundo nos ofrece, hermanos, es totalmente diferente. Y usted puede verlo, es totalmente diferente al mensaje de Cristo. Bienaventurados, el mundo dice bienaventurados los que, podríamos decir bienaventurados los que han alcanzado riqueza. Bienaventurados los que tienen poder y autoridad. Bienaventurados los que obtienen lo que quieren. Bienaventurados los que no permiten que nadie los pise. Bienaventurados aquellos que no dejan que pasen por encima de ellos. Eso es el mensaje del mundo, ¿o no es así? Sí, ellos son dichosos, dice, ellos son los bienaventurados. Pero Cristo dice, bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. ¿Se da cuenta, hermanos? Una cosa es clara, hermanos, los dos mensajes no pueden ser verdaderos. No pueden ser verdaderos porque son mutuamente exclusivos. Se excluyen del uno al otro. Y esto nos lleva entonces, hermano, a entender que aceptar el mensaje del mundo
Si usted acepta el mensaje del mundo, lo que ellos dicen que es bienaventuranza o que es un hombre bienaventurado, si usted acepta ese mensaje, entonces está llamando a Cristo mentiroso. Le está diciendo a Cristo mentiroso. Y aceptar el mensaje de Cristo, hermanos, usted al aceptar el mensaje de Cristo es un rechazo abierto y total a lo que el mundo proclama y enseña sobre qué es la verdadera felicidad. Cada una de las cosas que el mundo exalta, cada una de esas cosas que el mundo lo pone en alto, cuando Cristo lo llama a juicio, hermanos, ¿cómo los encontrará? Culpables. Es por eso que el mensaje de las bienaventuranzas, hermanos, enseña que nunca podrá encontrar la felicidad en las cosas que ofrece este mundo. No lo va a encontrar. El mundo, hermanos, lo que ofrece no va a encontrar la verdadera felicidad. Es como cuando se va de pesca con carnada, hermanos. Si usted no sé si ha ido de pesca, pero más o menos sabe que cuando se va de pesca, hermanos, con carnada se escoge algo apetitoso, así llamarlo, para los peces, ¿o no? O nada más mete el anzuelo ahí para que el pez no, se escoge algo apetitoso para los peces y ahí se oculta. ¿Qué se oculta en eso? El anzuelo. Y al lanzarlo, hermanos, al agua, ¿el propósito cuál es? Alimentar al pez. ¿Sí? No, el propósito no es alimentar a los peces. Ese no es el propósito para el pescador. El propósito del pescador es sacarlo y hacerle una mojarra al mojo de ajo, ¿o no? Sí, no es un pescador, no dice voy a ir a alimentar a los peces. No, es sacarlo y hacerlo, hermano, mojarra al mojo de ajo. Pero eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer, hermanos, con muchos. Ofrece las cosas del mundo, busca atrapar, hermanos, en eso. ¿Para qué? Para nuestra felicidad. No, para destruirnos. Para destruirnos. El mundo dice: si tienes fama, si tienes riqueza, si tienes poder, el mundo dice: tienes que estar loco para no ser feliz con todo eso. ¿O no, hermanos? ¿Quién no le quisiera tener dinero suficiente, poder? El mundo diría: tienes todo y no eres feliz. ¿Estarías loco? Yo, si tuviera todo, sería el más feliz. Eso es lo que dice el mundo, hermanos. Pero podemos ver a Salomón, hermanos, él disfrutó de todo eso. Salomón, hermanos, era de la nobleza, hijo del rey David. ¿Era pobre? No, era inmensamente rico. Era inteligente, su sabiduría, hermanos, era como admirada. ¿Podríamos decir que tenía todo? Sí, sí. Pero, hermanos, si las normas del mundo son correctas, Salomón debería de ser un hombre ¿qué? Feliz. Sí, debería de ser un hombre feliz. Pero vemos la conclusión de este hombre al llegar al final de su vida. ¿Qué dijo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es que la felicidad se alcanza en Cristo, hermanos. En San Lucas 12:15, el Señor, hermanos, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Se da cuenta? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, las cosas materiales, puedo decirlo de esta forma, las cosas materiales no pueden tocar el alma, hermanos. Las cosas materiales no pueden tocar el alma, porque el alma es ¿qué? Espiritual. No puede llenar una necesidad espiritual con algo material, es imposible. Yo al dar esta enseñanza le comentaba a los hermanos, no sé, pues, tal vez que usted haya desayunado y ya son a las 3 o desayunó y desayunó muy rico, pero no comió. Y ahorita ya van a dar
creo que 7:30 por ahí más o menos, o a 8, vamos, ya van a 8:30, están al pendiente, hermano, está bien. Imagínense, de desayuno nada más y ya van a dar 8:30. ¿Cómo estará su hambre? Y el hambre se le va a quitar con estar sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Pero estamos hablando en lo material, ¿se le va a quitar el hambre? ¿Verdad que no? No, hermanos. ¿Qué le va a quitar el hambre? Llegando a casa y comerse esa mojarra que pescó, ¿no? Pues algo, hermanos, es por eso que ese vacío es físico. Ese vacío es físico y solo puede ser llenado con algo que físico. En este caso son los alimentos. Así pasa con el vacío del alma. Ese vacío es espiritual y ninguna cosa de este mundo puede llenarlo, hermanos. Nada lo puede llenar. El mundo dice que sí puede, pero es una ilusión, porque ni la riqueza ni los placeres sensuales pueden dar la felicidad que prometen. Y usted lo puede ver en los actores, hermanos, de Hollywood. Vean cómo viven, pero vean cómo mueren. Son infelices. Son exitosos ante los ojos del mundo. Pero esto solo podemos decir que, hermanos, solamente es una publicidad para ir al infierno. Nada más es eso. Debemos de darnos cuenta, hermanos, que vivimos en un mundo engañoso, seductor. Y si algo nos enseña las bienaventuranzas es que, hermanos, el mundo nos está mintiendo. El mundo nos está mintiendo, porque Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Así es que la felicidad se alcanza en Cristo. La verdadera felicidad consiste, hermanos, en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él, en obediencia a su palabra. Eso es lo que nos enseñan las bienaventuranzas. Nosotros, hermanos, somos felices porque pertenecemos al reino de Cristo. Por eso, no es por otra cosa. Usted es feliz porque pertenece al reino de Cristo. ¿Se da cuenta que en una ocasión el Señor Jesús envió a 70 personas a predicar? ¿Y cómo les fue a estas personas, hermanos? ¿Les fue mal? No, a estas personas les fue bien. Estaban alegres porque veían a los demonios que se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero Él aprovecha esto, hermanos, para darle una perspectiva correcta acerca de la verdadera felicidad. Y en Lucas, hermano, en San Lucas 10:20 dice: mas no os gocéis de esto. ¿Se da cuenta? Le dio, mas no os gocéis de esto. ¿Cómo? ¿De qué? De esto, que los espíritus se sujetan. Antes gozaos de que vuestro nombre. ¿Se da cuenta cuál es su gozo? No es que los espíritus se sujetan y en el nombre de no, el Señor Jesús: no os gocéis de esto, que los espíritus se sujetan. Antes gozaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos, que usted pertenezca al reino. Porque, hermanos, pertenecemos al reino de los cielos, hermanos, y esa es nuestra alegría. Ese es nuestro gozo. ¿Qué es el reino de los cielos? Mire, este es otro punto importante. No vamos a entrar en una explicación tal vez profunda de esto del reino de los cielos, pero podemos decir, hermanos, que el reino de los cielos es la esfera en el que Cristo ejerce su gobierno como rey sobre su pueblo. Se trata de una realidad, hermanos, presente, aunque sí, es cierto, tendrá un cumplimiento total en el futuro. Pero, hermanos, ya estamos gozando del reino, aunque no hemos llegado a su consumación final y perfecta. Pero, hermanos, estamos en el reino. Estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es ahora, hermanos, el rey. Él es nuestro rey, hermanos. Por eso Cristo dice en Colosenses 1:12, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz.
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, hermanos. No somos de aquí. Respetamos las autoridades de este mundo, pero nuestra autoridad suprema, ¿quién es? Es Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, hermano. Él es nuestro Señor. Y en eso, hermanos, consiste nuestra felicidad. En el hecho de que Cristo nos gobierna, hermanos. Ahora vivimos ya no para sí, sino para la gloria de Dios. El Señor dijo en una ocasión: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy altivo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es ese yugo? Es algo que nos ata a Dios y que nos lleva, hermanos, por donde Él va. Y es lo que dijo Cristo: si llevas mi yugo, encontrarás descanso para tu alma. ¿Y si lo ha encontrado, hermanos? Porque el que tiene el yugo de Cristo ha encontrado el descanso para su alma. Y la verdadera felicidad no consiste, hermanos, la verdadera felicidad no consiste en la ausencia de problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen situaciones difíciles en su vida? Hermanos, es que todos los tenemos, pero la verdadera felicidad no depende, de verdad no depende de un buen matrimonio. La verdadera felicidad no depende de las riquezas. La verdadera felicidad no depende de la salud. No. La verdadera felicidad es un asunto, hermanos, del corazón, es un asunto interno. A los que Dios llama bienaventurados en este texto, hermanos, se da cuenta que dice que padecen por causa de la injusticia. Sufren persecución, pero ¿qué son? Bienaventurados. ¿Se da cuenta? En San Juan 16:22 dice: también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Nadie quitará vuestro gozo. Aún en medio de una gran tribulación, de angustia, hermanos, hay gozo al saber que Dios tiene el control. Hay gozo porque hay un propósito. Nuestras vidas no están en las manos de un destino incierto. Está en las manos de nuestro Rey. Y esa es nuestra dicha, esa es nuestra alegría, es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios, hermanos, de verdad el hombre sin Dios es un miserable. Es un miserable. No importa cuánto tenga, cuánto posee, hermanos, es un miserable, porque a la hora del dolor, de seguro que no va a encontrar consuelo. No lo va a encontrar. Y aún en la Biblia tenemos un ejemplo, hermanos. Y yo creo que ustedes se acordarán del rey Belsasar, que estaba en una fiesta. Dice que hizo un banquete de 5 personas. No, es un banquete a 1000 de sus príncipes. Estaba poderoso festejando. Mandó que trajeran los vasos del oro, de oro, de plata, que su padre Nabucodonosor los había traído del templo. Y ahí empezaron a beber vino. Alababan a los dioses de oro, de plata, de todo tipo, hermanos. ¿Cómo estaba el rey? Con toda su autoridad es el rey, poderoso. Pero ¿por qué digo que el hombre, hermanos, sin Dios es un miserable? Porque, hermanos, cuando vio el rey, hermanos, en el 6 dice: entonces el rey se mudó de color, dice, y sus pensamientos lo turbaron. ¿Dónde está ese rey? Se desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían de una a la otra. ¿Se da cuenta cómo lo describe? ¿Cómo se puso el rey, hermanos? ¿Dónde está su poder, su autoridad? Sin Dios era un miserable que las piernas le temblaban. Es porque, hermanos, es por eso que el hombre sin Dios es un miserable. Usted que tiene a Cristo es bienaventurado. Este hombre en el momento del dolor no encontró consuelo. ¿Usted ha encontrado consuelo? Hermanos,
La verdadera bienaventuranza consiste en confiar en Él, en nuestro Señor Jesucristo, vivir para Él. Lo que realmente también nos enseñan las bienaventuranzas, hermanos, es que los cristianos viven así como dicen esos textos que acabamos de leer. Hermanos, así deben de vivir. Y los que no viven así, es que ¿qué? No son cristianos. Y es que esto es una verdad, hermanos. Alguien dijo que si anda alguien como un ganso, o si anda alguien como ganso y hace como ganso, ¿es un qué? Es un ganso. Si camina alguien como impío y hace como impío, hermanos, no es un cristiano carnal, ¿es un qué? Es un impío. Y Cristo nos dice que los cristianos somos ¿qué? ¿Igual? No, los cristianos somos distintos. Algunos piensan, hermanos, que las bienaventuranzas son como un mercado, a donde van y dicen, me gusta esta parte, me gusta esta otra. No es un mercado, hermano. Porque las bienaventuranzas, una nos lleva a la otra, están unidas. Por eso digo que es el sermón perfecto, hermano. El Señor no dice, a ver qué se me ocurre ahorita, a ver qué le digo a esta multitud. No, hermanos, el sermón del monte es un sermón perfecto. Y va unido una con otra. Y es por eso, hermanos, que si queremos aprender de esto, pues tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice para que no perdamos ese hilo y podamos ver que va unida una tras otra. Porque el que es pobre en espíritu, este hombre que es pobre en espíritu, hermanos, llora por su condición. Y el que llora por su condición, hermanos, es porque es manso. Y el que es manso, hermanos, tiene hambre y sed de justicia. Y esto, hermanos, no quiere decir que todos los cristianos poseen estas características del mismo grado. No quiere decir esto. Tampoco significa que los cristianos, hermanos, no tienen una lucha contra las corrupciones de su corazón. No significa tampoco eso. Tampoco significa que en algunos momentos los cristianos no fallen en mostrar ese carácter como debieran, porque llegamos a fallar, ¿o no es así? Sí. Cuando el cristiano, hermanos, lee las bienaventuranzas, cuando usted lee esas bienaventuranzas, él dice, es lo que yo quiero llegar a ser, es lo que quiero mostrar todos los días. Pero, hermanos, los impíos condenan la palabra de Dios y ellos aprueban a sí mismos. Los cristianos no, los cristianos anhelan y luchan y experimentan tristeza y dolor cuando se quedan cortos. Y aún en medio de esas imperfecciones, hermanos, están ahí luchando. Porque sabemos que, hermanos, no somos perfectos. Nadie puede serlo en esta tierra. Nadie lo puede hacer. Pero el cristiano, hermanos, que ha aceptado el yugo de Cristo, debe de andar como Él anduvo. El que dice yo lo conozco y es un soberbio, no conoce la humildad, no tiene mansedumbre, no siente compasión, no es pacificador, no sabe lo que es perdonar. Si no sabe, entonces el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿No dice así la palabra de Dios? Ahora, no caigamos en el error de los perfeccionistas que enseñan que los cristianos pueden alcanzar la perfección en esta vida presente, porque no se puede. No se puede, hermano. Pero tampoco caigamos en el error como dicen los antinomianismos, que es antiley. Esta teología, hermanos, afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. Estos dicen, como ya soy salvo, pues Dios me ama, mi alma ha sido redimida, no importa cómo pueda yo vivir, no importa cómo viva. Si vivo en pecado, eso no pasa nada. No, porque las Escrituras nos dicen que sin santidad, sí, nadie verá al Señor. Debemos reconocer, hermanos, nuestra incapacidad para llegar a esa medida. Porque mire, la verdadera felicidad comienza reconociendo lo que somos delante de Dios.
Comienza ahí, reconociendo lo que somos delante de Dios. Y usted y yo debemos de hacernos, hermano, una evaluación correcta de lo que somos delante de Dios. ¿Y qué somos? Nada. Nada. Hermanos, usted no puede vivir en el reino del mundo. No puede vivir en el reino del mundo recibiendo del reino de Dios. No puede vivir así. Pues hemos visto esto, hermano, del Sermón del Monte. La felicidad se alcanza en Cristo. Y hemos visto acerca de la bienaventuranza. Y primero Dios, si así permite, el martes veremos y ya entramos en el primer punto con la ayuda del Señor. Los invito a estar de pie. Vamos a pedir al Señor que Él sea con nosotros y que podamos entender y comprender y vivir, hermanos, como nos manda la palabra de Dios. Inclinar nuestro rostro como guste en su lugar. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos, Padre, para darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y comprenderla, Señor, porque es importante que estudiemos este sermón del monte, Señor, porque tenemos la necesidad, Señor eterno, de la obra redentora de Cristo, que nadie puede cumplir esto del sermón del monte, lo que leímos, nadie puede cumplirlo sin la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede cumplirlo, Señor. Este sermón del monte nos ayudará, Señor, cómo está nuestra fe. Ayudará a examinarnos a nosotros mismos. Nos enseña, Señor, el único estilo de vida que es agradable delante de ti. Que al estudiar esto del Sermón del Monte podamos ver, Señor, si nuestra vida es agradable, Señor, para ti. Y que es el método, Señor, más efectivo que tenemos como iglesia, Padre, en esto del evangelismo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, como se nos manda. Porque si vivimos igual que un impío, ¿quién nos preguntará de nuestra esperanza? Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos visto esto de las bienaventuranzas, Señor, que es algo que caracteriza, Señor, a los tuyos, a tus hijos. Tú quieres que, Padre, podamos ser dichosos. Que lo que tú nos hablas en las bienaventuranzas, Señor, es diferente a lo que el mundo nos marca. Que podamos ver nuestra vida a la luz de tu palabra. ¿Cómo es que estoy viviendo la vida cristiana? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir a la altura al cual tú nos estás mandando. Señor, es cierto, no todos estamos a la misma medida, pero luchando estamos, Padre. Luchando estamos y nos sentimos tristes cuando no logramos ese objetivo de vivir como tú mandas. Pero aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, que aún en medio de las aflicciones, Señor, podamos, Padre, proclamar, bendecir y glorificar tu nombre, porque somos dichosos, Señor. Que el mundo, Padre, quiere engañarnos, Señor eterno. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Pero la felicidad, Señor, se alcanza solamente en Cristo. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor eterno. Vamos a salir en esta hora, vamos a ir a casa. Llévalos con bendición, Padre. Guarda sus vidas, guarda su ser completo, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre eterno, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir.